bendecidos, victoriosos, prosperados. Amén. Gracias. Ya, ese grito es para que todos despierten. Amén. Le voy a invitar a algo. Voltee a su lado y dígale al que está a su lado, al más próximo: si no fuera por ti, yo sería el más guapo aquí. A ver, un principio del cielo es obediencia. ¿Y por qué se ríen? Si no fuera por ti, yo sería el más guapo aquí. Eso. ¿Me pueden levantar la manita las personas que vienen por primera vez? O las que vienen a recibir a sus encuentristas. Quiero pedirles algo. No se vayan. Denos la oportunidad de conocerlos y también de brindarles el mejor regalo que pueden recibir en su vida. Al final, esperen ese regalo, ¿sale? Bueno, yo quiero comenzar porque tengo 5 minutos, me están acortando el tiempo. Y luego decía mi amiga Amada, porque le estaba diciendo, hay un tema un poquito escabroso, y le decía yo, ¿cuánto tiempo tengo para decir el tema? Y me decía 15, y ya llevamos 10, ¿verdad? Y luego me dice, no, nada más diles que no lo hagan y ya. Entonces, yo les pido que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 al 36, y dice así la bendita palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te pido que pongas tu mano en tu corazón y dile: Padre, háblame, porque te escucho. Otra vez: Padre, háblame, porque te escucho. Hasta ese momento, en el tiempo que vino Jesús, la gente no sabía que había un pecado. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Y la gente no sabía que vivía bajo ese pecado. Querían cumplirlo todo, pero no podían cumplirlo todo, porque necesitaban algo más que sus propias fuerzas para cumplirlo todo. Cuando tienen un encuentro con Jesús, que es la verdad, les dice cuál es la verdad. Y muchas veces, cuando no conocemos de Dios ni de principios, creemos que lo que sabemos y conocemos es la verdad. Estamos acostumbrados a conducirnos en la vida como nos educaron, de acuerdo al lugar que vivimos, de acuerdo en donde nacimos, de acuerdo a la cultura que tenemos, de acuerdo a las creencias que tenemos. Y cuando viene a presentarse la verdad a nuestras vidas, nos confronta y tenemos 2 opciones: o desaprender lo aprendido, o quedarnos con lo que ya sabemos, pero quedarnos donde mismo. Yo te pregunto aquí, ¿quién viene hoy por un milagro? ¿Quién viene por 2 milagros? ¿Y quién viene por el Dios que da los milagros? Mientras que yo esté predicando, si tú traes una situación de salud, quiero que lo escuches bien. Mientras que yo esté compartiendo la palabra es medicina. Toma tu sanidad, toma tu milagro.
van a suceder cosas. Amén. Quiero decirte algo. Un milagro es un suceso. Es algo que sucede de repente, de pronto, en un instante. En un instante cambia tu condición, pero no logra cambiar tu corazón. Otra vez, un milagro es un suceso, pero la permanencia es un proceso que produce una transformación. Jesús les dijo: si permanecieres, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo, su asignatura era morir para dejar personas que hicieran lo mismo o más cosas que Él. Yo vi el post que subió el pastor Fabricio y me gustó porque hablaba de la serie que es El lenguaje del cielo. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué tienes para hoy? Porque sí sabe que ahorita lo que está haciendo es alimentar su espíritu. Y le decía: Señor, no es para los nuevos este mensaje. Pero me dijo: quiero que lo hables y quiero ser obediente. Y te quiero hablar de 3 fases principales por las que pasamos cuando llegamos a Cristo. La escritura, de acuerdo a Gálatas 4:1, dice que por cuanto los herederos somos niños, no somos diferentes de los esclavos, aunque somos dueños y señores de todo, pero estamos acostumbrados que cuando un bebé nace, la ley natural dice que le debemos de dar carne, huevo, leche, ¿sí? ¿No? ¿Qué dice que le debemos de dar? ¿Qué? Leche. Cuando una persona nace del Espíritu, lo primero que se le da es la leche espiritual. Cosas tan básicas como el por qué me congrego, por qué adoro, por qué levanto las manos, por qué diezmo, porque cómo duele. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele dar, porque estamos acostumbrados a recibir, ¿verdad? Y si no, pregúnteme, llega la beca bienestar. Vaya, inscríbase. ¿Cuánta cola hay? Y siempre queremos que nos dé. Criticas al gobierno, criticas a la autoridad, pero el día que te da, ahí estás. Y entonces, esas cosas vamos aprendiendo cuando somos bebés. Hay 2 clases de bebés. El padre es el mismo. Los papás nos comportamos de la misma manera cuando tenemos un hijo. Lo amamos y lo vamos alimentando, lo procuramos, lo atendemos, lo llevamos al médico, le damos sus vitaminas. Conforme va creciendo, le vamos dando el alimento que va necesitando. Cuando ya es hora de la papilla, nosotros empezamos a darle. Cuando puede tomar las cosas, empezamos a enseñarle cómo tomarlas. Y llega un momento en que el niño solo toma la cuchara y empieza a comer. Al principio se ensucia, pero con constancia va aprendiendo a no ensuciarse. Y hay 2 clases de personas que nacen de nuevo. Y hay 2 clases de bebés. Hay bebés que son berrinchudos y aunque les digas come con la cucharita y le enseñes, siguen agarrando la comida con la mano y hacen un atascadero. Les enseñas a que empiecen a usar el pañal y se emberrinchan y nomás no se los puedes quitar. Y tú, pues dices, yo le estoy enseñando. Pero hay bebés que solitos ven al papá ir al baño y quieren ir tras de él y quieren imitar lo que hace. O sea, hay hijos entendidos y hay hijos berrinchudos. Y entonces, cuando llegamos al principio, es la primera etapa, la etapa de bebés, donde todo, pastor, ¿cómo le puedo hacer? Un hijo entendido. Pastor, ¿qué dice la Biblia de esto? Y el pastor enseña. Y el hijo empieza a captar y empieza a practicar el entendido. Llegamos a la etapa de la adolescencia y es cuando descubrimos que nosotros somos la solución al problema de otros.
Pregúnteme qué pasa con el berrinchudo. El berrinchudo es un problema para cada solución. El berrinchudo se pasa. ¿Han visto la serie de Vecinos? Hay un hombre que es escritor, ¿verdad? Y que cuando se juntan todos los vecinos le dicen: ¿y si lo pintamos de azul? No, azul no, todo menos azul. Así hay berrinchudos en la iglesia. ¿Por qué pusieron a esta? Bueno, yo les digo cuando me dicen: ay, pastora, ¿y por qué puso a fulana de tal a hacer esto? ¿Quiere usted hacerlo? Ándele. No, yo no tengo tiempo. Entonces, sí, amiga, no te trajiste tu pollito. Y nosotros debemos de procurar ir caminando e ir avanzando en esa madurez. Hay adolescentes que quieren hacer cosas de adultos. A los 14, 15 ya enséñame a manejar porque quiero traer el coche. Todavía no tienen la madurez suficiente, pero a veces queremos agarrar el coche y lo intentamos. Podemos chocar, podemos equivocarnos, pero ¿sabes una cosa? Cuando los padres tenemos hijos entendidos y sabemos que se equivocan, los tomamos, los levantamos. Hijo, te equivocaste, no pasa nada. Pero cuando hay un hijo berrinchudo que nada más está obstruyendo y obstruyendo, te da un tiempo y tú dices: bueno, como papá, le voy a batallar. Pero más le va a batallar él, porque no ha entendido. Y sigue haciendo berrinches y sigue haciendo caprichos. Es que no me hacen caso. Y a un hijo berrinchudo, tú le hablas, le enseñas, pero hay un momento que dices: es tu decisión. Yo estaba meditando en algo ahorita que Manu hablaba en la alabanza y dije: Señor, tú hablas y confirmas. Él habló acerca del hijo pródigo y habló acerca de las ovejas. Dios nos busca cuando tenemos la condición de oveja. Dios nos busca, ¿verdad? Así como él decía de la cervix, de la oveja, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros, porque somos duros. Sin Cristo somos duros de cervix. Y a veces con Cristo también. Y cuando a un pastor se le va la oveja, el pastor va, la busca y le quebra las patitas para llevarla otra vez al redil. Se la cancha aquí. ¿Han visto los cuadros de Jesús con una ovejita canchada aquí? Pues la lleva canchando porque las patitas ya las tiene quebradas porque se salió del redil. Eso le pasa a la gente que tiene mentalidad de oveja, que de repente se sale del redil. ¿Qué tanto es tantito? A mí me decían: ¿en tu iglesia te prohíben ser como eras antes? Porque cambiaste mucho, te prohíben tomar. Y yo le decía: no, yo tengo la ley del Espíritu que mora en mí. Y por esa ley, mi cuerpo es ahora que se rige. Yo no necesito que nadie me prohíba nada. Yo tengo una comunión con mi Padre y vivo para agradarle. Pero vemos la historia del hijo pródigo. Él pide todo y se va. Dice: ya me cansé de esta iglesia, pastores, ya me voy. No me gusta fulano, no me gusta mangana, yo le cambiaría esto aquí, le pondría lucecitas del otro lado. Y como ustedes nunca me han hecho caso, ya me voy. Todo tiene un porqué. Lo que tus pastores hacen tiene un porqué. Y entonces el hijo pide su herencia y se va. Ojo, porque ella no fue. Los pastores nunca me buscaron. Tenía mentalidad de oveja. No tenía identidad de hijo. Porque el hijo, cuando le pide a su papá la herencia y se va, ¿dónde se queda el papá? ¿Dónde? Va y lo busca. ¿Dónde se queda el papá?
está esperando a su hijo. Está orando para que su hijo regrese. ¿El papá sabía dónde andaba? ¿Podía buscarlo? Sí, ¿verdad? Era rico, tenía dinero, sabía dónde buscarlo. Pero no va a buscarlo. Porque ¿quién se salió de la casa? Nadie lo corrió. Fue su decisión. Ay, es que me salí de la iglesia porque en ese lugar no hay, en la iglesia no hay lugar para ella y para mí. Me chequean el tiempo, por favor, no me quiero pasar, quiero ser obediente. Y entonces se va. Oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Me fui y los pastores ni siquiera me han llamado, ni siquiera han preguntado por mí. Y entonces, ¿por qué se fue? ¿Le hicieron algo los pastores? No, pero yo les dije, hasta queremos poner condición. Pero yo te digo hoy, deja la mentalidad de oveja. Nosotros somos hijos de Dios, caballos de guerra, soldados de Cristo. Si tú estuvieras en un ejército, no habría lugar para chilladeras. A mí levántenme a las 10 y pónganme agua calientita y denme el desayuno en la cama. En un ejército no pasa eso. En un ejército te disciplinas o te disciplinas. En tu trabajo te disciplinas o te corren. ¿Y por qué hemos tenido la mentalidad de que en una iglesia los pastores nos tienen que soportar? Nos tienen que soportar los berrinches. Ahí andan los pobres pastores viendo a ver cómo le hacen. Oye, mija, ¿por qué no veniste? Es que yo iba a servir. Pero es que, ¿sabe qué? Vino mi tía de Tijuana y pues la voy a ir a llevar a pasear. Tiene un compromiso y no es con los pastores, es con Dios. Eso tenemos que entenderlo. El pueblo de Israel caminaba bajo una nube y vio milagros y vio maravillas. Por eso yo les preguntaba, ¿quién viene por un milagro? Porque el que viene por un milagro se le cumple el milagro y se va. Yo vine por el Dios de los milagros. Y entonces las personas están pensando y están esperando, como el pueblo de Israel, los que tienen mentalidad de oveja, que la nube los cubra de día para que no les pegue el sol, y que el fuego en la noche, y que la ropa no se le desgaste, y que no se les hinchen los pies, y que le den de comer en la boca. Y luego les dan de comer en la boca. Ellos no cocinaban, no fregaban trastes, ni lavaban ropa, y no quisieron al Dios. Esa generación no pudo tomar la tierra prometida. Dios te prometió algo cuando llegaste aquí. ¿Por qué no lo has podido tomar? Te voy a leer lo que dice Colosenses 3:1. ¿Quién trae Biblia? Mire, cargue su Biblia. Esa es mentalidad de hijo. Conocer lo que dice mi padre. La Biblia es la espada y yo traigo mi arma siempre y la conozco y sé cómo usarla. Te voy a leer la versión de Passion y dice, o la Pasión: la resurrección de Cristo también es tu resurrección. Es por eso que debemos anhelar, es por eso que debemos ¿qué? Todo lo que está arriba, porque ahí es donde Cristo se sienta entronizado en un lugar de todo poder, honor y autoridad. Sí, deleítate con los tesoros del reino celestial y llena tus pensamientos con las realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Tu crucifixión con Cristo ha cortado el vínculo con esta vida y ahora tu verdadera vida está escondida en Dios con Cristo. Llena tus pensamientos de las cosas de arriba. Te voy a contar, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo oro por alguien, siempre me dicen, vi una luz, vi a Jesús, y yo no vi nada, no sentí nada.
Y como que el que me llevó a los pies de Cristo decía otra vez, y cada que me veía me hacía recibir a Cristo. Pasaron 15 días y llegan de visita a mi casa él y su discípulo, y es cuando yo recibo el bautismo en el Espíritu. Y empecé a interpretar, no solo a hablar en lenguas, sino a interpretar las lenguas. Y para mí no fue extraño, fue como si hubiera regresado a un lugar donde yo ya había pertenecido. Y empecé a hacer la solución a los problemas de otros. Pero muchas cosas no entendía porque era una bebé. Y entonces un día mi pastor hace llamado de sanidad y yo me levanto y mi pastor solo hace esto. Él ya iba para otro lugar y regresa y me dice, cierra los ojos, porque yo tenía los ojos abiertos. Se me perdió el control del cuerpo cuando yo cerré los ojos. Y Dios en mi espíritu, yo vi cuando salí de mi cuerpo y en mi espíritu me llevó a un lugar alto. Era así como un atardecer de esos que ustedes tienen bellos, así rojos, bonitos, y sobre las olas me hablaba. Y empezó a pasarme imágenes de cosas que iban a suceder. Y cuando yo me levanto, de ahí ya no había nadie en la iglesia, no sé cuánto tiempo pasó. Y cuando yo me levanto de ahí, me levanto con una sola visión. Y es prepararme para que se cumpla lo que Él me dijo. Yo pregunto aquí, ¿quién aquí ya sabe su llamado? Ojo, no su talento, no su talento. Lo que hacen mis hermanos adoradores, ese es un arte, es un talento. Pero por ejemplo, Memo es profeta, es un adorador, pero es un profeta, ese es su llamado. Funge o fungirá a veces como pastor. Pero si ustedes escuchan cuando él adora, él habla realidades del cielo, lo que te leía. Debemos de identificar. Hay unos que como no conocemos nuestro propósito ahí, estamos como salerito en medio nomás, adornando el lugar. Y tenemos que conocer el propósito al que Dios nos ha incluido. Dice la palabra que Él nos incluyó en su propósito eterno. ¿Cuál es tu propósito aquí? Avanza, yo te digo avanza. La palabra de Dios dice en Proverbios que nosotros somos como la luz de la aurora que va en... ¿Sabes qué te retrasa? Ver las realidades de este mundo. Es que no tengo, es que no se puede, es que nadie me quiere, es que desde que llegué a Cristo mi familia no me hace caso. Y eso tiene que dejar de ser en tu vida. ¿A mí qué me va a importar si alguien de este mundo me rechaza, si el creador del universo me aceptó? Él me ama, no más a mí. Yo dije, Él me ama. Eso, Él nos ama. Mira, cuando yo me levanté de ahí, yo no tenía tiempo y había hermanas que me decían, oye, es que vino una hermana, la que traía el vestido rojo y la falda blanca y los zapatos así. Y yo, perdón, no la vi, pero estaba sentada a un lado de contigo. Yo estaba con mis ojos puestos en Cristo. Y tu vida debe de estar con la mirada en el cielo. Mi pastor me lo enseñó y me lo decía siempre, mija, busque las cosas de arriba. Las cosas de arriba no se deterioran. Los tesoros que tú haces en el cielo no se corrompen. Y cuando tienes una situación, ¿qué es hacer un tesoro en el cielo, pastora? Vaya, ore por un enfermo. Visite la cárcel, sirva en la iglesia, ore, adore, lea la palabra, congréguese. Haga obras de fe. Lleve una vida de piedad. Discipúlese. No sea congregante, sea discípulo. Yo aquí veo los que son verdaderamente discípulos. Me impactaba, y se lo dije al pastor Fabricio, cómo su hermano hablaba igual, se movía igual, a los ademanes y todo, lo hacía igual. Dije, es su ADN.
Es su ADN. Pastor, es su hermano. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando uno está cerquita de alguien, termina hablando como él. Cuidado cuando te juntas con los chismosos, porque vas a terminar hablando con él, como él. Con los que están quejándose. Cuidado con lo que oyes en el internet, porque luego quieres venir a decirle a tu pastor que lo aplique aquí, pero no es visión de tu pastor. Hay cosas que puedes aprender, pero luego hay gente que, pastora, yo sigo al pastor fulano de tal, al pastor de no sé quién, y su pastor ¿qué? ¿No tiene suficiente palabra? El pastor habla para su necesidad, no para la necesidad de Guatemala. Alíñense, queremos avanzar, queremos ver. ¿Y qué se necesita para ver? Enfocar. Poner nuestra mirada ahí, en el cielo. Pastor, ¿qué se necesita? Aquí estoy. Yo le decía a mi pastor, yo quiero ser su discípula. Y yo no me iba, me decían que era barbera, lo que usted quiera, pero yo no me iba hasta que mi pastor se subía a su coche. En una simple plática yo le aprendía. Y le voy a enseñar otra cosa. Me dijeron un día, ¿usted cree que su pastor no tiene ganas de un dulcecito? Y la gente dijo, no, pero pues damos el diezmo y damos la ofrenda. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Dale para su dulce. Y yo siempre daba diezmo, ofrenda, iba y saludaba a mis pastores y mi pastor cargaba una camisa de vestir con bolsitas aquí. Yo agarraba el dinero, lo enrollaba y se lo metía aquí. No te lo estoy diciendo para lucirme, te lo estoy diciendo porque esa era la honra que yo aprendí. Esa honra me ha llevado a pararme frente a ti y con la autoridad que Dios me ha dado decírtelo. Dios viene por una iglesia gloriosa, no viene por una iglesia quejosa, no viene por una iglesia chismosa, viene por una iglesia que busca las verdades celestiales. Si tú estás buscando lo de la tierra, imagínate que suene la trompeta y no la oigas. Dice la palabra de Dios que el avisado está atento. Dice la palabra de Dios que había centinelas que tocaban trompeta cuando veían de lejos venir al enemigo. A veces el enemigo te llega de repente. ¿Qué pasó? Ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque no estabas atento, no estabas apercibido. Porque andabas peleando con la esposa o con el hijo. Dice la palabra de Dios, quítese de ustedes toda gritería, toda ira, toda contienda, todo celo, toda disensión. Ay, sí, yo me junto con este, pero con esta no. Este es mi grupito y aquel no. Eso es disensión. Y una casa dividida no puede prevalecer. En estos días del encuentro yo le decía, Dios es el Dios de la multiplicación. Dios jamás divide ni resta. Jamás. No es que me dijo, no, pastora, es que Dios me dijo que ya no me congregue ahí. ¿Ahora dónde se va a congregar? No, pues allá, porque allá sí me dejan servir. Allá me queda más cerquita. Y yo le digo, ¿y ya le preguntó a Dios quién son sus pastores? Porque eso no pensamos. Eso no pensamos. Solamente actuamos. Es más, a veces ni te hicieron nada a ti. Te vas por lo que oíste a alguien que le hicieron. Y quién sabe si fuera cierto o no fuera cierto. Yo te invito, amada iglesia, hoy, y ya estoy cerrando, te pido que te pongas de pie. Cuando llegamos a la completa madurez, entendemos esto que dijo Pablo. El capítulo 1 de Efesios, a partir del 17, dice así:
que Pablo no oraba para que los efesios tuvieran una casa, tuvieran enfermedad, se arreglara su problema económico. Pablo oraba y le decía: Señor, te pido que les des espíritu de conocimiento, de revelación y de sabiduría de ti. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Y es lo que se nos olvida muchas veces. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. Soy salvo, siempre salvo. Yo puedo ir y venir, puedo hacer y deshacer y no pasa nada. Dios me va a amar, me va a recibir como el hijo pródigo, como el padre recibió al hijo pródigo. Pero cuidado, el hijo pródigo regresó vivo. A veces abrimos puertas y ya no regresan. Estás en tu casa. Tienes toda la herencia para disfrutarla. Y Pablo le seguía diciendo que tengan conocimiento de él para que puedan comprender las riquezas de la gloria de su herencia. Eres heredero, pero ya no seas niño ni adolescente, ya madura, llega a esa etapa donde logres ver palpable esas riquezas. Ten temor de Dios. Aplica su sabiduría. ¿Sabes qué llevó a Salomón a tener lo que tuvo? Toda la gente dice: ¿qué pidió Salomón en Gabaón? Hay 2 versículos. Uno está en Reyes y otro está en Crónicas. Y dice Salomón le dijo a Dios: Señor, dame sabiduría y un corazón entendido. Podemos pedir toda la sabiduría del mundo, porque toda la sabiduría de Dios no la puedes soportar. Puedes pedir toda la sabiduría del mundo, pero si no tienes un corazón entendido, ¿de qué te va a servir? Si tu mente no está fija en el cielo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué más da lo que tú sepas? Aquellos hombres que confrontaban a Jesús con la palabra, ellos se ponían una cajita aquí que se llama filatería y se la amarraban. Por eso la palabra de Dios, cuando Jesús les dice: hacen sus flecos más anchos, en esa cajita iban metiendo cada versículo de la Biblia que se aprendían de memoria. Por eso iban ensanchando esos flecos. ¿Pero la tenían en dónde? A veces nosotros tenemos la palabra en la mente, pero no permitimos que baje aquí. Sabiduría es el principio del temor a Dios. Y la inteligencia es el conocimiento de Él. ¿Tú para qué quieres conocer lo que hacen los pastores? Tú conoce a Dios. Conócelo, pero conócelo de verdad. Y cada vez que adentres en su palabra, lo único que va a suceder es que te vas a parecer más a Él. Nada más. Pero que también vas a hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Y yo te invito hoy, que si no habías llegado a esa comprensión, si ya tienes mucho tiempo en la palabra y te sentías sin propósito, o qué estoy haciendo aquí, que te levantes y que lo saques de tu boca: Señor, heme aquí. Quiero ser un instrumento para ti. Quiero ser un vaso de honra para ti. Quiero adorarte, quiero servirte y quiero hacer más de las cosas que tu Hijo Jesucristo hizo aquí en la tierra.
Aquella visión que Dios me dio, me dijo, en 5 años se cumplirá. Pero cuando yo me levanté de ahí, empecé a pagar cursos, empecé a pagar seminarios, empecé a prepararme. Yo leía la palabra, yo oraba, yo adoraba a Dios. Pero todo lo que me decían en la iglesia, cuando salía iba y lo aplicaba. Predicaba en las casas y, ¿sabes? Vi milagros maravillosos. Y los sigo viendo hasta el día de hoy. ¿Sabes a qué vengo yo aquí cuando hacen los encuentros? A dar de gracia lo que Dios me ha dado a mí. Es una convicción que yo tengo en el corazón, que la gente quede libre, porque ni siquiera sabía que era esclava de algo, como un día yo lo fui. Y me gozo de estar aquí, y me gozo de ver la obra que Dios hace en cada uno. Pero ¿sabes cuál es mi petición? Y cuando alguien se acerca a mí y yo le comparto lo que Dios me ha bendecido y me ha dado, y lo que es capaz de hacer que alguien venga y se me acerque y me digan las hermanas: pastora, yo tuve esta revelación, yo tuve esta visión, porque están empezando a entender, a caminar en el Espíritu, a ver las cosas del cielo, y esas cosas del cielo te van a servir para establecerlas aquí en este mundo. Cuando tengas una situación, cuando tengas un problema. Jesús iba y no traía dinero, no porque no tuviera o fuera pobre, no traía dinero para pagar el impuesto, y le dijo a Pedro: ve y saca una moneda del pez, y con eso pagas tu impuesto y el mío. Yo quiero que esta iglesia viva eso sobrenatural de Dios, y que vaya y saque peces. Los hijos solamente cobramos la herencia de sanidad, la de dinero, la de restauración de familias. Pero ¿sabes cuántas gloriosas riquezas nos ha dado? Conozco a un hombre que dijo: a mí me dio gobernar sobre el mar, porque así lo dice la Escritura, y yo tengo barcos de atún que aún que haya veda, estos peces vienen a mi red. Él gobierna sobre el mar. Es un hombre que tiene ministerio, pero también es un hombre que tiene negocios y es rico, es millonario. Dios te mandó a gobernar sobre todos los ámbitos. Hazlo, levántate con poder. Dale un aplauso a Él. Bendigo tu vida. Gracias, pastores. Gracias.